plenario. Esta es la primera sesión de retos de la reforma de los programas alimentarios. Tenemos el gusto de tener aquí en casa al viceministro Jorge Runategui, a Midori Dejavich y a Lorena. El formato va a ser el siguiente: primero va a presentar Jorge, luego Lorena, luego pasamos a los comentarios de Midori y luego abrimos la mesa para comentarios suyos, ¿no? Entonces paso a presentar primero a Jorge y luego pasamos abajo todos los demás. Jorge Runategui, como saben, es el viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS. Ha sido presidente ejecutivo y gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de Servir. Anteriormente fue asesor del viceministro de Economía y economista de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del MEF en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Además fue el secretario técnico del programa Trabajar Urbano y además jefe de supervisión del programa ProJoven, entre muchos otros cargos públicos. Él estudió en la Universidad Católica, Economía, y es máster en Administración Pública y en Relaciones Internacionales por la Universidad de Syracuse en Nueva York. Y además en Salud, Población y Sociedad por la London School of Economics and Political Science. Bueno, primero agradecerle a Grade, que fue mi casa cuando volví justamente de las maestrías. Voy a hacer una presentación que pretende ser breve porque creo que la riqueza aquí es precisamente tener un diálogo con todos ustedes, sobre todo a propósito de las decisiones que hemos tomado en las últimas semanas y de los retos que se nos vienen en las próximas semanas y meses. He hecho una presentación que básicamente se va a concentrar en cuál es el contexto en el cual encontramos el PRONA como programa de asistencia alimentaria. Con esto paso, ¿verdad? ¿Sí? Y cuáles son los retos que se nos vienen en adelante en el nuevo programa y en las decisiones que tenemos que tomar muy pronto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos cuando asumimos la responsabilidad de ejecutar el PRONA? Encontramos esto, una serie de escándalos. Un programa, uno se imagina programas de la región, programas alimentarios, sobre todo programas que dan alimentación a niños, y uno, digamos, piensa en el vecino, piensa en estrategias como Hambre Cero, piensa en otros programas de la región, y se pone en los zapatos del PRONA, y en realidad era una desgracia el PRONA. Y trabajar en el PRONA era tener la letra escarlata en la frente, ¿no? Era un demérito trabajar en un programa que da un servicio, y sigue dándolo, muy sensible para la población, ¿no? Y atiende a millones de personas a nivel nacional. Pero eso es lo que encontramos, un programa que, además, como vamos a ver más adelante, prácticamente 2 veces en cada administración, por lo menos desde el 2000, cada gobierno al menos 2 veces tuvo que tomar la decisión de reformarlo. Es decir, cada 2 años, 2 años y medio, ocurría algo tan grave que obligaba a tomar una decisión de vamos a reorganizar, vamos a reformar el PRONA. Por supuesto, esas reorganizaciones terminaban en bonitos anillados con muy poca decisión de por medio. Entonces, esto, además, que digamos es la parte más mediática, se veía reflejado en un servicio de estas características. Todas estas fotos son de este año, de cosas que hemos encontrado y solamente una muestra de fotos. Podría hacer la presentación solamente una presentación fotográfica de las características del servicio que da el PRONA, ¿no? La famosa gasa que se encontró en la lata de anchoveta, menestras con gorgojos. Lo de abajo es charqui, que usualmente se distribuye, viene de Puno, llegaba a los almacenes del Callao y rápidamente se distribuía antes de que siguiera su proceso de putrefacción, como ustedes ven. No hay cadena de frío, por supuesto, viene de Puno y en el recorrido hacia la costa es carne que se pudre. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos como servicio. Con un servicio como este, uno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aprovechar ventanas de oportunidad. Y aquí veo sonrisas de quienes se dedican sobre todo a la docencia en gestión pública, y el término ventana de oportunidad, que suena lindo en los textos, en realidad existe. No, existen ventanas de oportunidad, oportunidades en las cuales se conjugan esta voluntad política, soluciones y problemas. Acá era clarísimo
que se abría una ventana de oportunidad, no solamente porque encontramos un programa altamente desprestigiado, sino un programa altamente desprestigiado que rápidamente se ponía, como ustedes vieron en la primera diapositiva, en la opinión pública, ¿no? La opinión pública difícilmente podría aprobar o tener alguna empatía respecto a un programa que da un servicio tan mediocre. Entonces, eso alineado con una voluntad muy firme, y eso tenemos que reconocer nosotros desde la gestión del MIDIS, que tuvimos una voluntad muy firme, no solamente del Ministerio, sino de los más altos niveles de decisión, para tomar una decisión tan complicada como cerrar un programa. Cerrar un programa social, que es algo que, digamos, no se hace todos los días, de hecho, no se hace nunca, ¿no? Entonces, esta ventana de oportunidad empezó el 1 de enero, cuando los programas se transfieren al MIDIS. Se transfieren 5 programas, Guaguasi, Prona, Foncodes, Pensión, 65 y Juntos, y 3 semanas después de que se transfieren, nosotros, digamos, para complicarnos más la vida, los declaramos en evaluación y reorganización, todos los programas a la vez. Pero lo que queríamos era hacer una evaluación y una reorganización en serio. No solamente que tomar en cuenta todo lo que se ha venido produciendo como literatura respecto a estos programas, toda esta experiencia internacional que nos debería servir de referencia para toma de decisiones, sino además, efectivamente eso, arribar a decisiones que pudieran hacer que estos programas efectivamente brindaran servicios de calidad. Entonces, cuando el 23 de enero tomamos la decisión de declarar todos en reorganización, en realidad lo que hicimos fue gatillar 3 procesos simultáneos. Un proceso de evaluación, un proceso de rediseño de cada uno de los programas pensando en cuáles son los objetivos a los cuales apuntan o deberían apuntar los programas y cuáles son los contenidos que deberían tener las prestaciones, y un proceso de reorganización, donde las organizaciones deberían ajustarse a esas nuevas prestaciones. No, lo que hemos tenido es algo al revés, donde las organizaciones eran casi que un dato exógeno, un dato que no se podía tocar, y a partir de la organización se trataba de ajustar marginalmente lo que podrían ser las prestaciones si acaso alguna vez se hacía. Y nosotros arribamos al 31 de mayo en el que finalmente tomamos esta decisión, tanto de cierre del PRONA como de creación de un programa nuevo, programa de alimentación escolar. Ahora, esto además es complementado por cifras que, bueno, no voy a entrar en detalle porque luego Lorena va a entrar a mucho más detalle en términos de contexto y cifras, pero tenemos 54% de hogares que recibe ayuda alimentaria y no es pobre, ¿no? Eso ya nos está dando idea de, bueno, tengo un programa que no solamente da cosas malas, sino que se las da a quienes no debe dárselas. 36% de pobres extremos, 1/3 que no tiene acceso a ningún programa de ayuda alimentaria. Y casi la mitad de lo que nosotros denominamos población en proceso de inclusión, que es básicamente, pensemos en quiénes son los más excluidos en el país, ¿no? Pensemos en población que de 4 características tiene al menos 3. Vive en zona rural, pertenece al quintil 1, pertenece a un hogar donde la madre no cuenta con educación o pertenece a la población indígena. Pensemos en estas 4 características y pensemos en todos los que tienen al menos 3 de esas 4. La mitad de ellos no recibe ningún programa de asistencia alimentaria. Entonces, estamos con programas que están completamente desfocalizados, que dan servicios de altísima deficiencia, ¿no? Una deficiencia tan grave que en realidad yo me extraño de que no hayamos tenido más desgracias en todos estos años. Y si han habido, en realidad ha sido algo que no ha llegado a los medios. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido desde la gestión y que nos ha llevado, digamos que es como una lectura de qué es lo que hemos tenido en estos 6 o 7 meses de administrar esos programas, este programa en particular, el PRONA, y qué es lo que estamos tomando como punto de partida para pensar en el siguiente programa, en el programa Halley Warmer? Primero es que encontramos un programa de asistencia alimentaria que seguía objetivos absolutamente contrapuestos, ¿no? De un lado, el objetivo de atender los problemas de malnutrición, pero a la vez atender temas de dinamizar economías locales, e incluso, ya cuando uno se pone en el día a día de la gestión del PRONA, ha servido de regulador de precios,
ha servido de, bueno, cada vez que había sobrestock de algo, ¿a quién miraban? Al PRONA. Te toman la carretera los arroceros. El PRONA tenía que salir a comprar arroz. ¿Arroz para qué? Nadie lo sabe. O sea, es para, imagino que quien tomaba la decisión pensaba que había que darle más arroz a los niños. Por supuesto, no pensaban en los niños. Centrarse en los usuarios. Es decir, esta lógica de tratar de ver a diferentes públicos a la vez, pero no concentrarse en el público con el cual uno parte como objetivo del programa. Aquí el objetivo del programa tenían que ser personas que estuvieran en pobreza extrema o en pobreza y que tuvieran la necesidad de un programa de complementación alimentaria. Aquí lo que teníamos era un programa que no solamente pensaba mucho más en los proveedores que en los usuarios, sino que además sobresimplificó absolutamente lo que podía ser su prestación. En el mejor de los casos, es decir, si el PRONA hubiera trabajado muy eficazmente, los niños en el programa de alimentación escolar solamente, los niños hubieran comido un día sí y un día no, arroz, frijol y anchoveta. Ese hubiera sido el plato que hubieran tenido sobre la mesa, un día sí y un día no, si el PRONA trabajara muy eficazmente. Entonces, esa sobresimplificación en un país, digamos, no tengo que explicarles a todos ustedes, un país tan rico en términos gastronómicos y en términos de producción, no puede pensar en una sobresimplificación en la cual yo voy a darle algo a los niños, una comida que no es que tenga estándares, sino que es una comida estándar. Todos los niños a partir de ahora comen solo esto. Y entonces sobresimplifico lo que es la gestión del programa para dedicarme solamente a comprar menestras, arroz y anchovetas. Porque esa combinación, por supuesto, no responde a ningún objetivo nutricional. Responde, muy probablemente, a por dónde han venido las presiones. Quiénes han sido los lobbies que han logrado diseñar ese plato para comida de los niños. Tercero, involucrar y empoderar a las comunidades. Esto no ha habido una participación directa de los diferentes actores y ha sido todo un ejercicio absolutamente centralizado que ha llevado a este tipo de decisiones. Decisiones en las cuales alguien, por presiones o por lo que sea, llegó a la conclusión de que era lo más eficiente comprar arroz, frijol y anchoveta, y entonces cualquier decisión o cualquier interés que pudiera tener la comunidad era completamente dejada de lado. No había participación, no había ningún ejercicio por el cual uno pudiera tener esa voz también como parte de la toma de decisiones. Cuarto, a nadie le tengo que decir que PRONA no tenía, digamos, nosotros no podemos decir a cuántos niños exactamente atiende el PRONA. Nosotros podemos decir cuántas raciones se distribuyen. Se sigue la ración, se sigue el producto, pero no se sabe cuántos niños efectivamente la consumen. Entonces, no existen indicadores que puedan permitir hacer un seguimiento efectivo. No hay, por supuesto, líneas de base. No hay evaluaciones de impacto que nos permitan partir con cuál es la situación inicial que quiero resolver y a lo largo del tiempo ver si la intervención que estoy haciendo está teniendo alguna eficacia. Y finalmente, como han podido ustedes ver en las fotos, no se contaba con ningún protocolo, ni estándar de calidad, ni tampoco con incentivos que permitan el adecuado cumplimiento, así como la supervisión de que esto efectivamente se hubiera podido estar realizando. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, cuando se toma la decisión de cierre del PRONA, lo que nosotros hemos tomado como punto de partida y que responde a un reto, o que más bien deriva en un reto que es un reto de alta complejidad para nosotros, es que fracasó completamente el modelo de compra centralizada, ¿no? Y aquí es que hay dos elementos adicionales. Hay un elemento de compra centralizada absolutamente capturada por proveedores. Digamos, como anécdota, una semana después que teníamos que habíamos tomado, digamos, la dirección de la dirección ejecutiva del PRONA, empezamos a recibir llamadas, bueno, no nosotros, sino la dirección ejecutiva del PRONA, llamadas para cambiar los términos de referencia, modificar las bases, para que les fueran adelantando
cómo iba a ser la etiqueta que se tenía que poner en los productos porque se daban por ganadores y entonces había que ir avanzando. Y cuando la respuesta desde el lado del PRONA fue, no estoy entendiendo esto, el concurso está en proceso, es un proceso que está en marcha, yo no tengo por qué responder preguntas por teléfono, se nos acusó de poco colaboradores, ¿no? Y que no estábamos siendo muy ejecutivos en la toma de decisiones. Es decir, es un programa que encontramos absolutamente capturado por intereses absolutamente también ajenos al interés del usuario. Entonces, el reto que tenemos, dado que estamos partiendo de una situación en la cual la compra centralizada, además de una compra tan estandarizada que, como les digo, todo el mundo comía lo mismo cuando llegaba, nos está llevando más bien a pensar en cómo hacer efectivo el involucramiento de muchos más actores, donde la toma de decisiones pueda ser efectivamente desconcentrada y donde hay una corresponsabilidad de las comunidades, no solamente en la toma de decisiones, sino incluso en la gestión. Segundo, priorizar a zonas con población más necesitada. En este momento el PRONA no ha tenido un ejercicio real, el PRONA que hemos heredado no ha tenido un ejercicio real de focalización. Básicamente, atendía lo que había venido atendiendo, era un ejercicio completamente inercial y además por demanda. Es decir, si venía una demanda de un colegio de San Isidro para también ser incluido, esa demanda, por supuesto, si es que había el presupuesto, era atendida. ¿Quiénes son los que tienen más acceso a tener esas demandas? Por supuesto, los que están más cerca. Entonces, no había una lógica de intervención en términos de focalización tampoco. Más allá de que, ya si entramos a detalles, el mapa que usaban para focalizar, que no lo usaban en realidad, era un mapa completamente desfasado. Tercero, una atención diversificada que promueva el patrimonio alimentario regional. O sea, en un país tan diverso, es absolutamente ridículo tener una dieta estándar pensada desde Lima para sobresimplificar un programa de atención alimentaria. Entonces, el reto aquí es precisamente tratar de diversificar y atender según el entorno local. Y aquí esto no es algo que salga de la nada. Permítanme poner dos ejemplos. El primero es el programa Cuna Más, y que es algo que viene ya trabajándose desde Guaguasi. Si uno va y visita un centro de cuidado diurno, lo que va a encontrar es un menú pegado en la pared, donde si uno va a visitar un centro de cuidado diurno en Huancavelica, en el menú va a haber muy probablemente en uno de los días que comen carne de alpaca, comen haba, comen productos que son naturales de la región y son sobre todo naturales de la dieta de estas personas. Pero si uno se va a Loreto y visita un centro de cuidado diurno en Iquitos, lo que va a ver es un menú en el cual hay doncella, hay maduro, etcétera, que es la comida que comen las personas que viven en Iquitos y es la comida que además se produce en la localidad. Déjenme poner un segundo ejemplo. Cuando nosotros, y esto digamos, yo no tengo mucho empacho en decirlo porque es lo que encontramos, nosotros inauguramos el programa de alimentación escolar, inauguramos desayunos escolares, me parece que en Manchay, y fuimos a ver cuál era la dieta, el menú que tenían para esos días. El PRONA, volvamos, solo reparte arroz, menestra, aceite y anchoveta. Uno veía el menú tenía completamente otras cosas. Entonces, ¿de dónde salían esas otras cosas? Era la organización de la escuela, eran los padres que se organizan para dar esa dieta diferenciada y utilizan más bien estos productos que reciben del PRONA, tarde, mal y nunca, para hacer las transacciones que les permiten gerenciarse este otro menú. Atención diferenciada considerando la diversidad de escuelas públicas. No es lo mismo, ¿sí? ¿Estoy bien? No es lo mismo atender en una escuela que tiene cientos o incluso hasta miles de alumnos en dos turnos que atender la última escuela rural, unidocente, multigrado, etc., ¿no? Entonces hay que adecuar, hay capacidades institucionales muy distintas y hay entornos también bastante distintos. Y sobre todo, tener muy claro que nosotros sí queremos migrar a esta idea de que los programas sociales dan servicios para pobres.
Y por lo tanto, si dan servicios para pobres, son servicios de pobres con pobre calidad, que no tienen estándares, que no hay ningún control de calidad, que no hay ninguna información para el usuario que le permita saber, hoy día tú vas a comer, te corresponde esto, y tú tienes derecho, si hoy día te tocaba comer carne de alpaca con habas y te dan arroz con huevo, alguien se ha tirado tu carne de alpaca con habas. Entonces, ¿cómo reclamo? Y en esto también estamos trabajando muy fuerte y estamos lanzando lo que le llamamos el SOAR, el Servicio de Orientación y Atención al Usuario, para poder tener efectivos canales de comunicación entre el ciudadano y los programas que permitan además una atención a los problemas que se presentan en los servicios. Mi presentación va a ser sobre todo un poco reflexionar sobre los riesgos y oportunidades de la reforma de los programas en el Perú en este contexto de cierre del PRONA, ¿no? En el 2005 más o menos, yo trabajé un estudio que era de diagnóstico de por qué no funcionan los programas alimentarios en el Perú. Y cuando estaba empezando este seminario inicialmente dije, bueno, esta es una oportunidad para ver qué ha cambiado, cómo sigue este diagnóstico, qué se puede proponer. Y justamente mientras pensábamos planeábamos el seminario, se dio el cierre del PRONA, para alegría de todos, y bueno, hizo mucho más interesante este seminario para poder discutirlo ya en el contexto de una reforma concreta. Yo quisiera centrarme, lo primero es que tenemos un contexto de crecimiento económico, de grandes cambios, de un montón de mejoras y de años en que se viene diciendo que la prioridad es la pobreza, la desnutrición, pero en realidad no se habían dado grandes cambios y se tienen todavía cifras de pobreza, de desnutrición y sobre todo de anemia bastante altas. Bueno, y con la creación del anuncio de Caliwarma, o Caliwarma en particular, es la oportunidad de conversar un poco más sobre esto, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es revisar un poco el diagnóstico de hace algunos años, que ha cambiado, que vamos a ver que no mucho, y centrarme sobre todo dentro del PRONA en el PIN, tanto un poco en el PIN infantil, que en verdad esperaba con ansias que Jorge dijera algo al respecto, pero no sabemos qué va a pasar con él, y con el PIN escolar, el nuevo Caliwarma. Para que tengan una referencia de cómo viene el gasto en programas alimentarios en el Perú en los últimos años, venía de más o menos 15%, que no era no alto, pero tampoco bajo para estándares internacionales, pero con el crecimiento económico tenemos que ha ido bajando poco a poco, y hoy, en el 2010, es solamente 8%. Pero todavía son recursos importantes y son programas importantes. Los programas alimentarios más importantes que explican este 8%, como todos sabemos aquí seguramente, es el vaso de leche y los comedores populares, y luego el PIN escolar y el PIN infantil, que es donde me voy a centrar. Los comedores populares son también parte del PRONA, pero no sé si hay algún esfuerzo de su reforma, por eso no los estoy tocando mucho, además son bastante compleja la tarea, al igual que el vaso de leche. Y luego tenemos el PIN escolar, que tiene como objetivo, de acuerdo al propio programa, contribuir a mejorar el nivel nutricional de la población en edad escolar, prioritariamente en zonas con alta tasa de desnutrición y situación de pobreza, con el objetivo además de mejorar su capacidad de aprendizaje y la asistencia a la escuela, ¿no? Bastante ambiciosos los objetivos allí. Y el PIN infantil, que tiene como objetivo mejorar la nutrición de niños menores de 36 meses y de sus madres en zonas de extrema pobreza. Estos programas, más o menos es la evolución de su gasto de los últimos años desde el 2005, y podemos ver, además de que el vaso de leche es el que tiene el presupuesto más alto, con 34% del presupuesto de programas alimentarios, tenemos luego el PIN escolar con 29%, el PIN infantil con 21%, nuevamente con respecto al gasto total en programas alimentarios, comedores con el 11% y el resto de pequeños programas con el 5%. Los recursos asignados a estos programas, que de alguna manera reflejarían las prioridades del gobierno de los últimos años, no han cambiado con la excepción de un incremento importante del PIN infantil alrededor del 2007, con la estrategia Crecer, con el programa articulado nacional y todo este esfuerzo por mejorar la nutrición, se incrementaron también los recursos del PIN infantil. Ahora, en cuanto al diagnóstico, que esto es muy parecido al diagnóstico que presentó Jorge en su presentación hace unos minutos,
tenemos más o menos los mismos problemas que no han cambiado además desde el origen de estos programas. En primer lugar, tenemos problemas de diseño que se confunden, no tienen objetivos claros, se confunden objetivos nutricionales con objetivos de alivio de pobreza, con fomento de producción local, especialmente en el vaso de leche, pero claramente también en los programas del PRONA. Y en el caso del programa de integral nutricional, tanto el PIN escolar como el PIN infantil, se tiene también objetivos que muchas veces son muy ambiciosos, pero que no guardan mucha concordancia con las actividades y lo que hacen efectivamente los programas, con lo cual se termina no logrando mucho. Luego, en casi todos los casos, lo que se transfiere a los beneficiarios es muy poco en valor y o contenido nutricional, de tal forma que en muchos casos no es ni siquiera necesario hacer una evaluación de impacto para saber que no se va a tener impactos, porque lo que se reparte es muy poco, ¿no? Esto porque es por problemas en los contenidos, problemas en temas de presupuesto, temas de identificación de usuarios, etcétera. Quizás la excepción es la papilla que se entrega en el PIN infantil a los niños de entre 6 y 36 meses, que sí tiene un alto contenido nutricional, pero tiene otros problemas que vamos a ver. También se tiene todavía una superposición de objetivos y beneficiarios entre programas. Esto era peor hace algunos años y se ordenó un poquito con la creación del programa integral nutricional. Se juntaron ahí algunos programas, no necesariamente integrado, pero por lo menos se ordenó un poco. Y se tiene también cruces de beneficiarios. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el 2012, 48% de los beneficiarios del PIN infantil son también beneficiarios del vaso de leche, no casi la mitad de los beneficiarios del PIN infantil. Después se tiene debilidad en los procesos de monitoreo y evaluación, y esto es también a lo que se refería Jorge, de no hay indicadores, no hay registros, no hay sistemas de monitoreo, no hay evaluaciones, ha habido algunas evaluaciones antiguas, pero no hay un sistema ordenado de monitoreo y evaluación. Si bien también cabe mencionar que se ha mejorado en cuanto a la cultura de evaluación, por ejemplo, con el presupuesto por resultados. Después, uno de los problemas más serios es el de la focalización, con problemas de focalización gravísimos en todos los programas, como pueden ver ahí en el cuadro. Se tiene, en el caso del almuerzo escolar, bueno, en todos los programas se tienen filtraciones de 40 o 50%, si consideramos población pobre, y si consideramos población extrema pobre, que generalmente es la población objetivo del programa, tenemos filtraciones de más de 70% en todos los programas, 88% en comedores populares, 87% en vaso de leche, y más de 50% cuando se habla de población pobre. Y subcoberturas también enormes, ¿no? Subcoberturas de más de 50% en los programas de alimentación escolar, vaso de leche, comedores populares más de 90% y en el PIN infantil de 83%, ¿no? O sea, poquísimos niños pobres de entre 6 y 36 meses recibían efectivamente la papilla. Y esto nuevamente sin considerar que la recibían tarde, mal y nunca, ¿no? Y por último, el otro punto es que la gestión y legislación dificultaban el éxito de estos programas, y sobre esto ya no voy a detenerme mucho porque es todo este tema de las compras y de los problemas del PRONA, principalmente lo que estamos pensando aquí, ¿no? Entonces, entrando ya al PIN infantil, para ver un poco cuáles son los retos y oportunidades de su reforma. Aquí lo que se hace es se entrega una papilla a los, como les decía, a los niños de entre 6 y 36 meses, y se entrega además una canasta de alimentos para las madres gestantes, y esto se hace a través de los establecimientos de salud. Estos programas vienen del PACFO y del PANFAR de hace muchos años, que no han cambiado mucho en términos de contenido y de objetivos. Aquí, si bien hay un consenso de que se requiere entregar micronutrientes, alguna forma de alimentos fortificados o complementar con micronutrientes a los niños y a las madres gestantes, está pendiente determinar, no solo en el Perú, sino quizás casi que internacionalmente, qué tipo de intervenciones son las más costo efectivas, ¿no? Entonces, una primera cosa para detenerse es, antes de pensar en vamos a seguir con la papilla, aprovechemos para repensar un poquito qué es lo que sería mejor entregar, ¿no? Hay todavía cierta discusión y muchos estudios internacionales sobre qué se debe entregar y qué condiciones son necesarias para que las intervenciones de este tipo tengan éxito. Porque como estamos hablando de un tema nutricional,
la estrategia nutricional es sumamente compleja. Por lo pronto es sabido que se requiere que esta sea acompañada de capacitación, de un tema sanitario, etcétera, ¿no? Entonces habría que detenerse un poco a pensar cómo debe ser un programa nutricional infantil. Los resultados de las evaluaciones que se han hecho, no del PIN infantil tanto, sino del PACFU y PANFAR, que eran los programas anteriores, tenían resultados inconclusos. Uno de los problemas que saltaba claramente era que la papilla, si bien tiene un alto contenido nutricional, tiene un problema enorme de dilución en el hogar, que es muy difícil de controlar, con lo cual no se lograban necesariamente los resultados que se querían en términos de la nutrición del niño. El componente educacional, que de acuerdo a todos los diagnósticos es imprescindible, nunca fue implementado de una manera significativa e importante. Por ejemplo, en el 2011 no tenía ni el 5% del presupuesto. Nunca se dio una verdadera articulación con otras intervenciones de nutrición. Por ejemplo, se tenían registros de beneficiarios paralelos, ¿no? Los establecimientos de salud controlan y saben quiénes son los niños desnutridos, pero el PIN infantil venía con otros formatos para que las personas en el establecimiento de salud tengan que identificar nuevamente a los beneficiarios como niños que requieren atención nutricional. Se tenían otros criterios de identificación, otros programas de capacitación. En algún momento, quizá no se daba ninguno, pero por lo menos había planes de capacitación por parte de Juntos, de Salud, del PIN infantil, etcétera, ¿no? Cero o muy poca articulación. Y como ya hemos mencionado, un programa de focalización muy importante, teniendo solamente 16% de niños menores de 3 años en situación de pobreza que reciben el servicio y solo 22% de los niños menores de 36 meses en pobreza extrema que recibían el servicio. ¿Qué podríamos recomendar o qué se podría pensar como posibles recomendaciones en este caso? Dado que se podría decir que el PIN infantil se había convertido en realidad en un distribuidor de papilla, ¿no? Comprador y distribuidor de papilla, y no hacía mucho más, además comprando y distribuyendo mal, ¿no? Se recomendaría en realidad eliminar el PIN infantil tal como venía operando. Y más aún como programa en sí mismo, porque no tiene sentido tener un programa nutricional infantil que solamente consista en la entrega de una papilla, ¿no? Sino más bien tener una alternativa, que no sé en realidad qué es lo que están pensando en el MIDIS, pero una alternativa es su inserción en el propio MINSA, que es de donde se viene manejando una buena parte del programa articulado nutricional. Pero de optarse por mantener la distribución de micronutrientes y alimentos fortificados, es importante reconocer que se trata de un componente de una estrategia nutricional y no de un programa propiamente. Y que su diseño, su identificación de beneficiarios, el contenido de lo que se entrega, la capacitación que se incluya, todo debe estar claramente insertado en este gran programa nutricional infantil. Además, se deben realizar estudios y evaluaciones o revisar otros estudios y evaluaciones para establecer si la papilla actualmente distribuida es la alternativa más costo efectiva. Pasando al PIN escolar, que es aún más interesante porque en este caso ya tenemos el anuncio del Halley Warma, ¿no? Aquí hay muchísimos problemas, pero lo que está, por ejemplo, pendiente nuevamente es encontrar una ración costo efectiva. Costo efectiva y que considere la aceptabilidad de los productos, porque como comentaba Jorge, había un problema, aparte de los problemas propios de la región, de rechazo de ciertos productos, un problema simplemente de cansancio porque recibían todos los días lo mismo, ¿no? Entonces es necesario pensar en qué es lo que se va a entregar. Después, nuevamente, los problemas de adquisiciones de la legislación del PRONA, ya claramente mostrados. Criterios de focalización que nunca se aplicaron, han ido cambiando a lo largo de la historia de estos programas de alimentación escolar, pero en realidad nunca se cumplieron y se dio un tema más inercial, donde las instituciones educativas pedían su incorporación al programa. Por ello se tiene 49% de subcobertura y 54% de filtración. Luego, no se distribuían, además de los problemas de focalización, que no se llegaba a los colegios a los que se debía llegar, a los colegios a los que se llega, no se distribuían las raciones suficientes, entonces se optaba por entregar menos alimentos por ración dentro de la institución educativa. Cuando no reciben para todos los alumnos tienen que ver cómo se acomodan, o pedir a los padres de familia para complementar, como ocurría también en muchos casos, o cubrir menos días escolares, que es lo que también venía ocurriendo. Se cubrían muy pocos, un porcentaje alto del año escolar no era cubierto.
Se tenía además, y esto lo encontramos en un estudio que hice para el MIMDES hace poco tiempo, que la diferencia entre el número de raciones que se distribuía y el número de niños en la escuela es enorme en la mayoría de los casos. Y a veces hacia arriba y a veces hacia abajo, o sea, a veces sobraba mucho y a veces faltaba. Esto en realidad no era culpa tanto del PRONA, porque esto es lo que le pasaba el Ministerio de Educación de matrícula de niños. Las raciones que se distribuían, y esto me parece también sumamente importante, varían entre regiones y distritos, lo cual no estaría mal que varían entre regiones y distritos, pero variaban mucho en contenido y costos, siendo más perjudicados las escuelas, las instituciones educativas de las zonas más pobres. Entonces se tiene, solamente para dar un ejemplo, que la región con más beneficiarios y mayores tasas de filtración, que es Lima, recibía la ración más cara, de $1.10 por ración, mientras que regiones como Amazonas o Cajamarca recibían raciones de menos de 70 centavos. O sea, 38% menores de costo por ración. Entonces, además de las inequidades de la asignación de escuelas, de la distribución de raciones, encima las raciones que llegaban a menos escuelas, menos raciones y de menos costo, ¿no? Entonces, de todas las formas, se ven perjudicadas las instituciones educativas más pobres. Además, son raciones que no son aceptadas por los estudiantes allí, no llegan hasta la escuela, mientras sí llegan hasta la escuela en zonas urbanas, o sea, la atención también es más eficiente. El Jali Warma, ¿qué diríamos con respecto al Jali Warma? Hay ya un mandato de que se va a hacer de una manera más descentralizada y si bien tengo entendido con un rol importante del Comité de Alimentación Escolar. Hasta ahí es donde más o menos está determinado. Ahora, el primer reto es definir claramente los objetivos y transparentarlos. Vamos a tener un objetivo nutricional de reducción de hambre de corto plazo, de incentivar la asistencia escolar, promover la producción local, una combinación de estos, qué prioridades, si es que es una combinación de estos. Eso hay que definirlo claramente de entrada, transparentarlo y de acuerdo a eso determinar el modelo de gestión, ¿no? Aquí un comentario entre paréntesis, porque tengo entendido que se va a dar mucha importancia a los almuerzos escolares y bueno, es ideal si todos tuvieran desayunos y almuerzos, pero si hay que priorizar, es importante tomar en cuenta que dado que un objetivo importante, que además ha encontrado resultados positivos en evaluaciones, es el incrementar la atención en clase por la reducción de hambre de corto plazo, es importante que se dé desayuno cuando la escuela funciona en la mañana, ¿no? Pero para que el niño llega con hambre, toma el desayuno y puede atender mejor, que es uno de los objetivos que se ha encontrado. Rendimiento educativo no se ha encontrado, lo cual nos sorprende porque no depende ni siquiera solo del profesor, sino de muchísimas cosas. Difícilmente se va a encontrar un efecto como consecuencia de un desayuno o un almuerzo. Luego, el diseño y modelo de gestión debe tomar en cuenta los objetivos, estos objetivos que mencionaba, y también las capacidades de las diferentes instancias involucradas y las posibilidades de rendición de cuentas y de control. Esto importantísimo. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que lamentablemente los comités de alimentación escolar de las instituciones educativas son en muchos casos inexistentes o muy débiles. Entonces, antes de lanzar un programa que descanse mucho en los comités de alimentación escolar, hay que tener cuidado con esto. Nuevamente, en un pequeñísimo estudio que hice para el MIMDES hace algunos años, que también estaban pensando en reformar los desayunos escolares, encontramos que en muchas zonas es el director de la escuela el que hace las veces de comité de alimentación escolar, y solamente en algunos casos, que generalmente son los más pobres, donde se requiere poner plata, donde se requiere preparar, es donde más o menos existe un comité de alimentación escolar. El modelo de gestión no tiene por qué ser único, ¿no? Por ejemplo, se podría comprar centralmente algunos productos no perecibles que sean claves y donde es muy importante las economías de escala, que yo diría que hay que pensarlo varias veces antes de descentralizar todo, y dejar compras locales para variar el menú, para introducir producción local, para todas estas ventajas en algunos otros productos perecibles. Esto se hace, por ejemplo, en India, ¿no? Porque también los comités de alimentación escolar y los padres de familia reclaman ciertos productos que no tienen en sus zonas y que les es muy importante recibirlos. También revisar otras experiencias para pensar nuevamente en estos modelos, alternativas de modelos. Por ejemplo, en Chile se tiene terciarización, en Brasil un modelo descentralizado a nivel de distrito, en República Dominicana un modelo mixto que posiblemente debería funcionar también en Perú, donde se tienen compras locales en algunas zonas y compras más centrales, puede ser distrito, provincia, habría que pensarlo en otras zonas,
En República Dominicana lo que me parece interesante es que en zonas rurales donde hay producción local, que es importante fomentar, hay compras descentralizadas, pero no en las zonas muy remotas, porque en las zonas muy remotas es muy difícil que se dé esto, y esto fue también lo que encontramos en este estudio, que en las zonas muy remotas ya los padres de familia del Comité de Alimentación Escolar o los maestros decían, acá no hay nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Bueno, evaluar a través de un piloto, ojalá hubiera tiempo, las posibilidades de implementar un modelo de transferencias en dinero en efectivo en vez de raciones alimentarias, que suena como una alternativa interesante, pero que tiene también muchísimos riesgos, ¿no? Por ejemplo, porque como les digo en este estudio, y yo ya les pasé el estudio, pero lo podemos seguir conversando, en muchos casos no existe el Comité de Alimentación Escolar, entonces ¿quién va a encargarse de esto? Algunos padres reclaman que no hay que comprar en la zona, etcétera, ¿no? Pero en algunos otros casos podría funcionar o habría que identificar en todo caso qué se requiere para que funcione. Luego, asegurar raciones de contenido adecuado en términos de costo, efectividad, nutrición, aceptabilidad. Bueno, por lo pronto no tener estas raciones de diferente costo que castigan a los más pobres, me imagino que ese es un objetivo claro. Considerar menús alternativos de acuerdo a las preferencias y ofertas de las zonas. Asegurar sistemas de monitoreo y definir claramente estándares que permitan una adecuada rendición de cuentas. Y aquí el tema de la descentralización, si bien es importante e interesante, también involucra riesgos altísimos. Y lo primero que lamentablemente se me viene a la mente es no caer en los mismos errores del programa de vaso de leche. Y tener, en ese caso, las compras son a nivel distrital y lo que se tiene son mafias a nivel distrital, ¿no? Y no caer en este problema que se puede dar en la provincia, el distrito o en la propia institución educativa. Entonces, para eso hay que pensar claramente cómo vamos a monitorear, y estamos hablando de 55.000 por lo menos escuelas. ¿Cómo monitorear compras en 55.000 escuelas? ¿Cómo monitorear el objetivo nutricional en 55.000 o más escuelas? Hay que pensar en tarjetas de calificaciones, en muestreos aleatorios, pero lo que creo que es importante aquí es tener, que de alguna manera Jorge lo mencionaba, tener claro que los beneficiarios, en este caso los padres y los niños o las escuelas, tengan claro qué es lo que deben recibir para que sean ellos quienes reclaman, ¿no? Que es una ventaja de la transferencia en efectivo. En Juntos, por ejemplo, las madres saben que van a recibir 100 soles y no van a permitir que les den 90 soles. Pero si no se sabe claramente si me toca una galleta, me toca un pan o cuánto me toca, es difícil que reclamen. Y si no reclaman, es muy difícil monitorear, ¿no? Entonces, por más que en el Comité de Vaso de Leche se tienen comités de vigilancia, se tiene participación de comités de sociedad civil, etcétera, siempre hay los riesgos de captura, ¿no? Entonces, antes de tomar decisiones de este tipo, hay que ir con bastante cuidado. Entonces, menciono yo tomar en cuenta lecciones aprendidas del programa de Vaso de Leche, con todo este tema de captura a nivel más local, ¿no? Riesgos, corrupción a nivel local, difícil de controlar, todo esto que se puede ver en el caso del vaso de leche. Se pierde el objetivo nutricional, hay que tener mucho cuidado con eso, que se pierda el objetivo nutricional, y tener cuidado también con depender mucho del voluntariado. Eso es algo que ocurre en el vaso de leche, que se asume que las madres tienen que organizarse, trabajar, poner de su plata, ir y participar en los comités de vigilancia y en los comités de compra, y esto hay un cierto riesgo de captura o de hacer casi una profesión de eso, porque en realidad no tienen por qué hacerlo gratuitamente. En el caso de los comités de administración escolar, es también muy peligroso, porque el docente, que ya sabemos que no tiene tiempo para nada, pretendemos que el docente se encargue de todo, los padres de familia que se encarguen de todo, hay que tener cuidado con que si vamos a depender de estos comités, darle los incentivos adecuados y no creer tanto en el voluntariado, que no es justo, ¿no? Y bueno, por último, nada más poner como ser cautos, ¿no? No crecer demasiado, que sabemos que tienen un presupuesto enorme ya asignado, no crecer demasiado y muy rápido para luego no poder retroceder, como suele ocurrir en el Perú tantas veces, ¿no? Dado que los cambios sugeridos, no estamos en desacuerdo con los cambios sugeridos, pero implican importantes riesgos, hay que diseñar, probar de a pocos. Yo quisiera aproximar este tema, y me vas a tener que decir cuando me calle, porque siempre me excedo. Quiero aproximar este tema desde una experiencia concreta que hemos tenido en el proyecto, cuando nos dio la oportunidad de comenzar a trabajar y entender mejor el tema nutricional. Que parte de
curiosamente, sentido común. El presidente regional de San Martín nos dice, me preocupa los índices de desnutrición de mi región, me sorprenden, y yo quiero saber 3 cosas. ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿Y cuánto cuesta? Cuando uno brinda asistencia técnica a alguien que le hace esas 3 preguntas, es como si subiera a abrir el cielo, ¿no? Sé lo que quiero hacer, pero quiero que me digas ya en concreto cómo se hace, pensemos juntos cómo se hace, dónde tengo que hacerlo y cuánto cuesta. En el transcurso de este trabajo ha aparecido una 4ª pregunta, que es en la que estamos ahora, que es ¿y cuáles son las restricciones, los cuellos de botella en la gestión? ¿No? ¿Y qué depende de mí? ¿Qué depende de un sistema descentralizado, de sistemas nacionales? ¿Y con quién tenemos que conversar? Porque tengo restricciones en la gestión, pero quiero identificarlos y los resolver, ¿no? Entonces, el tema creo que nos convoca ahora tiene un poco que ver con esas preguntas. ¿Cómo hemos ido trabajando con la región y, digamos, más recientemente con un apoyo muy importante del MIS para hacer esa reflexión y este ejercicio con la región? Era algo que los 2 expositores han recalcado muy fuertemente, que es, nuevamente, sentido común, partir de qué queremos, cuál es el objetivo. Parece básico, pero no lo es. Lamentablemente no necesariamente está claro qué queremos lograr, ¿no? Y de mi época en el Banco Central, Judy se acordará, cuando el objetivo del Banco Central era promover el empleo, promover las exportaciones, de paso a controlar la inflación y además, etcétera, 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 ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y ahí aprendimos una lección muy importante, un objetivo suficientemente duro, suficientemente difícil. Creo que estamos, y eso está, no voy a insistir más porque está muy claro en la exposición de los que hemos escuchado, y entonces este objetivo que queremos debe ser definido, entiendo yo, en los términos más precisos posibles. La pregunta es, ¿qué sistema de intervenciones y conexiones entre intervenciones y acciones necesitamos montar que nos dé ese resultado? O sea, ¿cuál es el sistema? No son cuáles son las acciones que tenemos que hacer, sino cuál es el sistema, entendiendo sistema como algo que tiene componentes y relaciones entre componentes. Y cuáles son las personas que tienen que pasar, digamos, por esas intervenciones y ese servicio concatenado y articulado para lograr ese resultado, ¿no? Eso suena como muy esquemático, pero créanme, ha sido súper útil poderlo plantear en esos términos para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, digamos, ya es conocido, entiendo además que el propio MIDIS está poniendo en blanco y negro, digamos, discutiendo ya para digamos, de alguna manera dejar esto más claro y más explícito, que existen lo que llamamos las intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición. Esto ha sido un largo debate internacional, hay publicaciones muy serias, digamos, no voy a entrar en temas más técnicos, pero revisiones sistemáticas de alto nivel, digamos, de rigurosidad, sobre las evaluaciones de impacto que han tenido diferentes intervenciones para reducir la desnutrición, y finalmente se ha determinado que hay un número X de intervenciones que podemos llamar efectivas para reducir la desnutrición. Entonces, lo que está dentro de la caja del sistema de reducción de desnutrición, o lo que nosotros llamamos el sistema que debe disminuir y eliminar el riesgo de niños que a los 36 meses sufran desnutrición, está más o menos bien estabilizado, ¿no? Está estabilizado que tienen un impacto. O sea, el tema de la evaluación de impacto está más o menos estabilizado. No necesariamente, y esa es mi opinión, no necesariamente una intervención que cuenta con un respaldo y una revisión sistemática respecto a su impacto en el mundo, te dice mucho de cómo implementarla, ¿no? En un país X.
Entonces ahí hay otro tipo de discusión, o sea, no termina con, tengo una revisión sistemática, abre la puerta a, ok, sé que funciona, bueno, pero ¿cómo funcionaría en el Perú? ¿No? Chuga. Entonces, en esta discusión de este sistema, creo yo, y lo planteaba bien Lorena, no podemos ver el PIN o una intervención de desnutrición como una intervención, un programa, es para lograr qué y está inserto en qué sistema. Se conecta con qué intervención efectiva y qué requerimientos institucionales, de arreglos institucionales y gerenciales supone llevar eso adelante, ¿no? El tema de, voy a usar los últimos 5 minutos para compartir con ustedes un poco el mapeo que nosotros tenemos en el tema de alimentación, micronutrientes, lo que se sabe. Hay efectivamente evidencia científica que respalda el tema de los micronutrientes, ¿no? Hay inmunidad, o sea, otorgan inmunidad a las infecciones, se sabe bien para qué población objetivo es, en qué etapa del ciclo etario, y lo que tenemos es que continuar en la gestión y la entrega de estos micronutrientes. Un caso diferente es el tema del zinc. El zinc se ha sido discutido, está evidenciada la efectividad que tiene para aumentar la inmunidad frente a infecciones de los niños, y en caso de las gestantes parece bastante contundente la evidencia que tiene un efecto sobre el crecimiento del fémur en el feto. O sea, tendría un determinante sobre talla, no necesariamente sobre pesos, pero sí sobre talla. Entonces parece que hay alguna evidencia importante de eso, ¿no? Sí que está en una zona gris entre la discusión académica y comenzando a entrar a la política y a la gestión, ¿no? Entonces ahí hay temas que hay que está en el petitorio nacional, pero no está muy claro cómo la compramos, en qué presentaciones. Yo creo que eso hay que empujarlo para que comencemos ya a pasarlo a la regularidad, digamos, y su inclusión en este sistema de desnutrición, de reducción de desnutrición. Claro, lo más debatible son papillas y canastas, ¿no? En el caso de papillas, no tenemos evidencia. Algunos estudios, digamos, más locales, más nacionales, nos indican, como decía Lorena, no es concluyente la evidencia. En el caso de las revisiones sistemáticas de Lancet, recomiendan de alguna manera algunos estudios que sean usados en casos de inseguridad alimentaria, más que en temas de desnutrición. Particularmente hay evidencia en África. África, bueno, habría que ver cómo procesamos esa evidencia. Necesitamos hacer una evaluación. Concuerdo completamente con Lorena que no tenemos evidencia, no sabemos cómo no sabemos si hay que hacerlo, no sabemos cómo hay que hacerlo, no sabemos con quién hay que hacerlo, para tener alguna seguridad de que se convierte en una política regular. Y en el caso de canastas, es aún más complicado el asunto, porque nuevamente uno se pregunta si no es una medida más asociada a inseguridad alimentaria que a desnutrición. Y no quiero decir con esto que un objetivo de trabajar con las zonas de inseguridad alimentaria no sea un buen objetivo de política pública. Solo nuevamente distingamos bien qué queremos lograr con cada instrumento, ¿no? Una idea que se me ocurre, digamos, que podríamos de alguna manera pensar un poco más y discutiendo bien la relación de entrega de alimentos con el problema de las zonas de inseguridad alimentaria. Además, entiendo que el MIDI tiene un mapa de inseguridad alimentaria, y se está trabajando un poco eso, es pensar en los pros y contras de vouchers, ¿no? Yo creo que hay que tratar de evitar el problema logístico.
el Estado es pésimo haciendo logística, siempre lo vamos a hacer mal, siempre vamos a tener problemas. Entonces, si tenemos claro el objetivo y vemos para qué lo queremos usar, de repente hay un medio diferente para lograr ese objetivo que no pase por la repetición de la primera lámina que nos ha enseñado Jorge, que es un peligro permanente cuando entramos a procesos de logística de esa naturaleza, ¿no? Una pregunta más bien puntual y a riesgo de parecer simplista, traer a cuento la experiencia de México, ¿no? O sea, aparentemente los riesgos de mala gestión de estos programas son bien altos, ¿no? Hay un volumen enorme de compras por realizar, e independientemente de que las hagas centralizadamente o descentralizadamente, el potencial de captura es enorme, ¿no? En México lo que hicieron fue simplemente eliminar todos los programas alimentarios y sustituirlos por una transferencia condicionada. O sea, como parte del programa Progresa, parte de la transferencia que se les daba tenía un propósito nutricional y el monitoreo se hacía a través de los controles periódicos de los niños. Entonces, si el niño no subía de peso o no mantenía un crecimiento de talla normal, eso podía poner en revisión la transferencia que recibía el hogar. No sé si ustedes han considerado, yo no conozco el detalle de esta evidencia, la han visto con más detenimiento, pero considerando todos los riesgos que tiene manejar este tipo de programas, no sé si están considerando o han visto la posibilidad de opciones que pasen por simplemente desmontarlo y convertirlo en un programa de transferencias condicionadas, un poquito en la línea de lo que planteaba Midori como usar vouchers, ¿no? Primero saludo a la mesa, por supuesto a la vehemente moderadora, pero saludo al viceministro, que es de una transparencia espantosa, no sé cuánto tiempo va a durar de viceministro, pero lo felicito. Pero quiero hacer una pregunta, soy sociólogo, no soy zootecnista. ¿Cuál es la especie animal que no existía en América Latina antes de la cooperación internacional? No saben, el elefante blanco. Y no sé si el elefante blanco nos alimenta, pero cuando veo las cifras de subcobertura y de filtración, digo, ahora sabemos manejar manadas de elefantes blancos, y ahí pongo el gobierno. Yo he sido funcionario peruano, belga, internacional, o sea, conozco la administración pública, las ONG saben imitar, lo disfrazan a veces con rayitas o con motitas de color, ya no es blanco, pero es disfrazado. Pero hay manadas y yo creo que basta. No digo que no hay que hacer programas asistenciales, pero con prudencia y con buen humor. Gracias. Solo hay un tema que creo que no se está tocando, lo tocó bien el señor Arrunategui, pero no se le está dando la importancia debida para la búsqueda de soluciones. ¿Cuáles son los procesos claves de las cadenas de valor o los procesos claves de producción de la acción del Estado? ¿No es cierto? La política pública o la estrategia pública no se operacionaliza, sino es a través de gestión de procesos. ¿No es cierto? Hay un proceso de focalización, hay un proceso de definición de la dieta, hay un proceso de compra, hay un proceso de distribución, ¿no es cierto? Y en ambos programas, tanto el PIN infantil como el PIN escolar y el PIN infantil están divididos así hace varios años, no es una división reciente, ¿no es cierto? Los problemas de filtración se dan por la mala focalización o se dan por la mala compra o por la mala distribución. Entonces, lo que hay que estudiar en detalle es todas las experiencias probadas. En algún momento se probaron bolsas de productos, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver, no estar ensayando mucho, porque también es un tema técnico de producción. O sea, hay que llamar expertos en determinados tipos de procesos para ver cómo se estudian los procesos claves y se optimizan, ¿no es cierto? Y discutir si centralizar o descentralizar es mejor en qué parte de la cadena, ¿no es cierto? O sea, yo coincido bien con Lorena en que hay determinado tipo de compras que puede ser muy bueno hacerlas por escala, ¿no? Evidentemente, y la distribución puede ser muy logística. Y coincido con ella en que en la etapa de la cadena, el voluntariado de los comités ha probado en muchos programas que realmente no funciona bien, ¿no? Entonces, revisemos bien los procesos, revisemos bien los cuellos de botella y
revisemos bien las opciones alternativas de mejor gerencia de los procesos. En primer lugar, felicitar las presentaciones y también la oportunidad de poder compartir las propuestas políticas en el sentido de mejorar la institucionalidad de los programas. Y quiero rescatar allí el hecho de, en primer lugar, mirar que el programa alimentario solo debe ser un componente de todo un paquete, todo un proceso, de una visión más integral. El otro punto es mirar que el origen de toda esta problemática está desde la gestación, y entonces cómo fortalecer más bien este tema de la atención integral desde la gestación, y en el cual el componente educativo de las personas sea una de las acciones principales, de tal manera que la persona que está educada, que sabe qué cosa es lo que debe reclamar de los servicios públicos, pueda solicitarlo. Y lo otro es cómo reorientar o cómo reformular la educación de los profesionales de la salud. Los recursos humanos que dan los servicios son una parte de ese gran problema de la calidad de la atención. Y entonces, esos aspectos creo que deberíamos irlos mirando. El otro tema de la evidencia que dice que los programas alimentarios son los menos costo efectivos de todas las intervenciones que se han estudiado a nivel de cómo mejorar la nutrición a nivel internacional, hay que tomarlas en cuenta y en todo caso mirar con claridad qué objetivo estamos planteando para este nuevo programa a nivel escolar, que puede ser una gran oportunidad para impulsar la parte educativa, por ejemplo, en los procesos de educación de autocuidado y educación en nutrición. Quería hacer dos comentarios. Uno en torno a que algo que se ha mencionado antes, la importancia de identificar muy bien el objetivo de los programas. Evidentemente el programa de Caliwarma no es para desnutrición crónica, porque la ventana de oportunidad para desnutrición crónica son antes de los 2 años, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien cuál es el objetivo y cuál es la teoría de cambio que me va a permitir alcanzar ese objetivo para poder identificar, digamos, las acciones correctas, ¿no? Y eso obviamente acompañado de evaluaciones. Sobre el PIN y desnutrición crónica infantil, creo que sí se ha generado suficiente evidencia sobre cuáles son aquellas intervenciones costo efectivas que tendrían que adaptarse quizás al contexto peruano, pero sí se ha generado suficiente evidencia a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de los micronutrimentos no es que sirvan para la desnutrición crónica, ¿no? Te sirven para reducir anemia, reducir otro tipo de aspectos, y también se sabe que lo importante no es nada más la cantidad de calorías, sino la composición de esas calorías, ¿no? El contenido de ácidos grasos, el adecuado contenido, y que no es nada más una cuestión de la disponibilidad de calorías, tiene que ver con acceso a agua potable, tiene que ver con acceso a servicios de salud. Y lo que me parece muy interesante también, que no se mencionó en la presentación de Jorge a pesar de su transparencia, es que el MIDI sí está haciendo un esfuerzo por tratar de articular intervenciones a nivel territorial, de manera que estos problemas se puedan resolver no desde el punto de vista nada más de entregar un alimento, de entregar una transferencia, ¿no? Sino que se vinculen acciones con el resto de, digamos, los componentes para verdaderamente tener un efecto. Y en el caso de México, nada más quiero aclarar, no se quitaron todos los alimentos, ¿no? Se sigue dando la papilla, se le cambió la composición de la papilla porque el ácido férrico que tenía no se estaba absorbiendo, entonces no tenía ningún efecto en anemia, pero sí se sigue dando papilla, sigue habiendo subsidio a la leche y sigue habiendo subsidio a la tortilla. Una cosa que venía desde antes de la ronda de preguntas, que me la preguntó Lorena durante su presentación, es, bueno, ¿quién va a hacer qué de las cosas que hacía el PRONA? ¿No? Nosotros estamos teniendo unos ejercicios de articulación muy intensos con salud y con educación. En el caso de salud, porque el PIN infantil vuelve a salud, vuelve al MINSA, y el MINSA definirá cuáles son los contenidos, cuál será la modalidad, donde además toda la experiencia que se tiene, y ahí tomo algunas de las preguntas de qué es lo que ha fracasado en el PIN infantil, no solo en términos de contenido, sino en términos de modalidad, porque daría lo mismo que compre el PRONA, compre MIDIS, compre defensa, si se va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay de nuevo, una ventana de oportunidad. Yo no la he tocado en detalle, porque es un trabajo que se está haciendo con el MINSA y no fue una omisión que tuvo esa
esa razón en la presentación. Lo mismo con educación, me lo preguntaba Carmen antes de entrar a las preguntas. Estamos teniendo una coordinación muy intensa con educación para ver cómo hacer que esto funcione, no solamente en términos de que no altere el horario de clases, sino además dónde está la infraestructura educativa, cuáles son los déficits, dónde están las capacidades institucionales, un poco atendiendo lo que bien dice Lorena, que no los CAE no son iguales en todo el país, hay dificultades y hay una debilidad institucional que tenemos que tomar en cuenta para el diseño. Y ahí yo viro hacia modalidades, y lo que nosotros queremos es que los comités de alimentación escolar tengan un rol crucial en el nuevo modelo. Sin embargo, no estamos pensando en un solo modelo. Uno no podría pensar que un comité de alimentación escolar de una gran unidad escolar de Lima de pronto reciba, no sé, pues 100.000 soles semanales para hacer compras. Ese comité se vuelve loco todas las semanas. Entonces ahí sí, ahí probablemente sí un sistema de catering, por ejemplo, sea lo más óptimo. Acá voy a una idea que se planteaba. Yo creo que sí hay un espacio también para pensar en asociaciones público-privadas. Lo que nosotros queremos es probar a partir de modalidades que tengan como centro el comité de alimentación escolar en diferentes roles y viendo además los diferentes procesos críticos que puede tener la implementación de un programa de esta naturaleza, probar diferentes modalidades, porque no es lo mismo, y yo lo mencioné probablemente muy rápido durante la presentación, no es lo mismo la escuela unidocente multigrado, zona rural, que la gran unidad escolar. Entonces no se puede pensar en el mismo modelo para todos estos lugares, como tampoco se puede pensar que, o sea, lo que siempre tenemos en cuenta es si el nuevo modelo lo podría hacer el PRONA, no hubiéramos cerrado el PRONA. Entonces hay que pensar en de qué punto de partida estamos iniciando. Y ahí hay algunos elementos también de aprendizaje, como por ejemplo, uno podría pensar que efectivamente compra central de algunos productos, uno gana economías de escala. Sí y no. La experiencia del PRONA es que no gana ninguna economía de escala por al menos dos razones. Una es porque o le compraba a oligopolios o a monopolios puros y duros. Entonces no había ninguna posibilidad ahí en términos de precio, pero además el precio era castigado. Incluso el PRONA compraba a más precio del que nosotros comprábamos aceite en won. Porque, claro, exactamente, igual que el vaso de leche, porque el precio era castigado, porque el Estado es un mal pagador, entonces el proveedor se cubre elevando el precio. Entonces hay algunas circunstancias institucionales que uno da un paso atrás y dice, entonces, ¿cómo reconstruyo todo esto? ¿Cómo, de nuevo, no hago más lo que ha venido haciendo el PRONA? Y eso se podía extender a otros programas, pero por lo menos uno mira el PRONA y digo, ya no quiero hacer eso nunca más, ¿no? Ahora, he mencionado el PIN infantil, habían otras dos líneas que manejaba el PRONA y que ahora tienen un destinatario distinto. Uno es, bueno, como ustedes saben, un programa de comedores populares está a punto de terminar su descentralización, entonces son los gobiernos locales quienes son responsables de los comedores populares, y la otra es la atención a emergencias, donde, o sea, ustedes imaginan a los niños comiendo, en el mejor de los casos, un tacu-tacu con anchoveta, un día sí, un día no. 94 de 191 días estaban garantizados en el presupuesto. Hubo un problema, además, nota al pie, cuando nosotros quisimos ya no 94 de 191, sino los 191 días por lo menos que coman tacu-tacu con anchoveta. Problema al interior del PRONA, ¿no? Donde esté el memo que me autorice a mí para pedir no sé qué, no sé cuánto. Entonces, imagínense esa situación del un día sí, un día no el tacu-tacu con anchoveta. Ahora imagínense una situación de emergencia, ¿no? Inundación, y yo llego a un lugar donde no tienen combustible, no tienen nada, y le doy arroz, frijol y anchoveta, ¿no? Porque lo que se hacía cada que se atendía emergencias era quitarle, ¿a dónde? A la alimentación escolar para atender la emergencia. Nos curábamos seguramente dormíamos un poquito más tranquilos por haber entregado algo, pero algo que no se podía cocinar, ¿no? Además, piensen en altura, que es difícil de cocinar la menestra, etcétera, un desastre. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la emergencia? ¿Quién ha debido hacerse cargo siempre? INDECI, que además lo atenderá bajo un protocolo, pensando en cuál es hemos tenido una reunión súper
provechosa el otro día, pensando en además los diferentes tipos de emergencia que existen en el país, emergencias en las cuales tienes que llegar con alimentos fríos, con alimentos no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay también una lógica de intervención, es decir, no es el PRONA tiene alimentos en stock que reparta, ¿no? Entonces, en el fondo, aquí lo que se trata es de alguna forma una reforma del Estado donde cada quien hace lo que le toca hacer y lo hace de la manera más eficiente. Y yo creo que acá además se abre una oportunidad para que todos echen ojos encima para ver si efectivamente es más eficiente, porque si no nos quedamos con el PRONA, ¿no? Y vivimos con las dos primeras diapositivas que les mostré al comienzo. Yo trataba de hacer un resumen, ya fueron los 60 segundos, ¿no? Pero hay un potencial de captura, efectivamente, hay siempre, y ahí es un reto para nosotros no repetir el error del PRONA, pero tampoco caer en los problemas que hay en vaso de leche, ¿no? O sea, desde el ultra centralizado, que le da lo mismo a todos, hasta el súper desconcentrado, que es relativo, ¿no? Qué tan desconcentrado, qué tan descentralizado está el vaso de leche, porque no llega a, digamos, no hay diferencias a nivel de un distrito del otro, ¿no? Entonces, son los dos extremos. En el medio hay campo para diferentes modalidades. Uno mira lo que existe en otros países, hay muchísimo campo, hay experiencia, hay un montón de experiencia y en este momento, y no es casualidad, hay varias agencias de cooperación que han venido trabajando el tema de alimentación escolar. Si uno mira alrededor del mundo, prácticamente todos los países del mundo tienen un programa además universal y las modalidades son absolutamente distintas y donde es una oportunidad para probar diferentes cosas. Nosotros no estamos proponiendo como parte de esas modalidades por ahora el asunto de transferencia monetaria, pero entendemos que hay algunos gobiernos locales que para el caso del PCA, del programa de complementación, sí están evaluándolo. Para nosotros sería súper interesante hacer seguimiento de esas experiencias, de modo de ver si son además trasladables al programa de alimentación escolar, donde efectivamente en todos estos hay riesgo, no hay ningún modelo que yo les pudiera contar en este momento y les pudiera decir, funciona perfecto, ¿no? No existen, incluso en ese de transferencias monetarias, la recatafila de problemas que les podría listar menos 3 minutos, ya, entonces corto. Bueno, sí, el tema es para discutir por horas. Yo solamente quería comentar que se parte en realidad de que los desayunos o almuerzos escolares van a continuar, ¿no? Por una razón, me imagino, también política, porque no es tan sencillo eliminar todo de frente, y porque, y como comentaba Jorge, todos los países del mundo casi tienen estos programas y sí existen algunas ventajas, ¿no? De asistencia, de atención de corto plazo, de asistencia alimentaria, de asistencia a la escuela. Entonces, yo creo que partamos del hecho de que esto va a continuar y pensemos en la mejor forma de hacerlo. Transferencias condicionadas, justamente también me robaste ese comentario, es bueno, es un modelo que aparentemente funciona y todo, pero no se imaginan la cantidad de problemas que tienen juntos. Y sobre todo en la parte de condicionada, ¿no? La parte de condicionada es cuestionable. Y nuevamente, yo sí creo que valdría la pena intentar un piloto de transferencia en efectivo para ciertos contextos. Parece una cosa interesante, también nuevamente con ventajas y desventajas. Y el tema de lo que pensaba es también cuando se hable de estas asociaciones público-privadas o vouchers o algún otro tipo de modalidad, pensemos que si la papilla se diluye en el hogar, ¿qué esperanza tenemos de que el dinero llegue a quien debe llegar, ¿no? O sea, si la papilla se diluye, que la papilla no parece algo particularmente atractivo para los adultos del hogar, pero sin embargo se diluye para todos los miembros del hogar, hay ese tema con el dinero. Entonces hay que ver en qué casos, yo creo que en los casos en que hablamos de asistencia alimentaria pura, tipo comedores populares, que lamentablemente ya es difícil trabajarlo, en esos casos no hay duda de que quizá valga la pena intentar con dinero para el hogar. Pero si estamos hablando de un tema escolar, es más dudoso. Y si estamos hablando de un tema nutricional, es otra realidad, y en realidad escapa a todo lo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo del PRONA, porque ahí ya se trata, como bien comentaba Midori, de una estrategia mucho más compleja, y de la cual la papilla o lo que se entregue es solo un componente, ¿no? Quiero comentar lo de atención integral. Efectivamente, en lo que nosotros hemos visto, el caso que hemos estudiado,
sistema, digamos, de protección de los niños contra la desnutrición infantil inclusive incluye prevención de embarazo adolescente. O sea, es esa integralidad de la que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, nada, quiero dejar ese punto más o menos con ustedes, o sea, compartir con ustedes esa idea de integralidad. Y en la lógica de integralidad también, efectivamente, todos sabemos que los hábitos saludables en la familia y en la comunidad tienen un peso que largamente sobrepasa el peso que pueda tener, para poner el otro extremo, digamos, en la entrega de una papilla. Entonces, ¿cuánto esfuerzo ponemos como Estado en investigar, estudiar y perfeccionar los servicios que el Estado da en soporte a las familias para que se desarrollen hábitos saludables, lactancia materna, lavado de manos, etcétera, etcétera, que sabemos que son las cosas realmente efectivas? Y relacionado a eso, he estado últimamente leyendo algo bien interesante, recordando esa idea de los positive deviants. Yo creo que abre en este momento que estamos discutiendo qué hacer, cómo investigar qué cosa es bueno, qué cosa es mejor, esta idea de no mirar la comunidad o la familia que tiene problema, sino la comunidad y familia que comparte las condiciones con otras, pero porque por alguna razón tienen un buen resultado y no sabemos por qué. Y creo que esa ruta de investigación, digamos, tengo la sospecha que nos va a llevar a resultados o a soluciones, propuestas de soluciones muy diferentes a las que pensamos desde la oferta. Entonces, mirar a las familias que lo hacen bien, ¿qué hacen diferente? Creo que nos va a abrir un campo de sabiduría y nuevamente sentido común, que por alguna razón los que estamos sentados cerca al Estado o en el Estado tendemos a perder raudamente, ¿no? Gracias. No, y tengo que decir una cosa más. Discúlpeme, no me puedo ir tranquila. No sé si hay alguien del ministerio acá, del Ministerio de Salud. Espero que esta idea de esto que funciona mal se lo vamos a pasar al Ministerio de Salud, no sea esa la idea, ¿no? Entiendo que esa no es la idea. La idea es tener el suficiente tiempo para pensar juntos de qué cosa es lo que se transfiere, qué tiene sentido transferir, porque, digamos, este es un tema multisectorial, no es que un sector resuelva el problema pasándoselo a otro, ¿no? Sé que no es la intención, pero vale la pena decirlo.